Y ahora lo que quería presentaros es a nuestro invitado, a nuestro ponente, al que ya conozco hace tiempo. Y esto, pues para mí es un honor y es también muy agradable porque como lo conozco hace tiempo, no es ni que ha estudiado periodismo y que además ha hecho un máster y que ha trabajado en la COPE y que ha vivido en países tan cercanos y tan similares al nuestro como México, como Australia, no es solo su currículum. Puedo dar fe que es una buena persona, que es un buen profesional y que además el proyecto con el que ahora de alguna manera está intentando inspirarnos lo está haciendo bien. Además a mí me llamó mucho la atención y me gustó porque es verdad que hay mucha gente haciendo podcasting y demás, pero dije, vaya, este se ha lanzado con profesionalidad. Digo, se ha lanzado en serio. Aunque te diga luego, pues es una parte de mi casa que colocas 2 macetas y lo grabas, pero tú lo ves y queda perfectamente bien, es serio. O sea, lo hacen muy bien. Además hace una conversación muy, te lo digo de verdad, muy de podcast porque generas ese clima como de total confianza. De bueno, ¿y tú cómo te ves cuando...? Y se nota que están hablando, que es lo que engancha mucho, con total normalidad, ¿no? De la entrevista preparada, bueno, cuéntanos, y una pregunta y luego otra, no. Hay una frescura que yo creo que eso, sinceramente, ya inspira. Y luego está pensado todo bien, el branding, el marketing, bueno, el nombre. El podcast del que está hablando Joseca es Inspira Brand. Enciéndelo. Es que no sé si se oye. Sí, está encendido. Es Inspira Brand y es el podcast pues, de Fernando. Entonces, si quieres hablarnos, empezar Cuéntalo. Un poco por ahí, cuéntanos. Claro. ¿Cómo nace ese podcast? Tengo este micrófono, puedo hablar por aquí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí, como decían, un 21 de diciembre, haberos tomado la molestia de estar aquí en el casino, la verdad para mí es un honor. Y una vez dicho esto, la verdad es que, jolín, gracias Joseca, porque creo que son palabras sinceras. No es cuestión de un bien queda o tal. Además, creo que viviste el proceso prácticamente cuando lo estaba empezando este verano. Me acuerdo coincidir en algunos lugares este verano y contártelo. Y la verdad me apoyaste desde el principio, lo cual agradezco. Bueno, pues os hablo un poco de Inspirabrand y creo que para contaros qué es Inspirabrand me tendría que remontar primeramente a una situación personal que igual los más mayores de la sala y los no tan mayores igual ya os habéis podido ver reflejados en la historia que os cuento. Bueno, yo efectivamente, como decía el gran Joseca, estuve en México este año trabajando hasta el mes de abril. En Semana Santa volví aquí a nuestra querida tierra, a Valencia. Y tras unos meses en la empresa con la que me fui, decido dar el valiente paso de salir de esta empresa. Yo creo que a todos nos hemos visto alguna vez en una situación en la que, bueno, ha terminado un ciclo, ¿no? Ha terminado una etapa y necesitas cambiar. Y yo, que como decía Joseca, me dediqué al mundo de la radio, estudié periodismo aquí en el CEU y tuve ya la oportunidad de dedicarme a esto, a ponerme delante de un micro y a contar historias, primero musicales, luego deportivas, luego vino una época más de sociedad, de cultura, de política, estando en los servicios informativos de COPE en Madrid. Llegó la pandemia y la pandemia pues puso un punto y final, ¿no? en esa aventura en el mundo de la radio, en el cual me adentré con una vocación absoluta desde que prácticamente tengo uso de razón. De hecho, veo a algún amigo del cole por aquí, se acordará cuando yo con 17, 16 años mandaba notas de audio al grupo de WhatsApp de los amigos, tratando de ser el aliciente de ese viernes por la noche que íbamos a salir en época de selectivo, ¿no? Entonces llegó la pandemia, como digo, y lo tuve que dejar. Y llegó a mi vida el mundo del marketing, en el cual estoy apasionadamente contento desde hace 3 años. Y en esos 3 años he tenido la oportunidad de trabajar en una consultora, donde aquí también veo a otras compañeras que me acompañaron durante ese proceso. Y pues tuve que dar el paso, ¿no? de salir. Y cuando uno da el paso y mira hacia atrás y ve el background de, oye, he trabajado en la radio, un sector, una industria que está en plena reconversión, que no va hacia prácticamente ninguna parte, que cada vez es más irrelevante, unos medios de comunicación que cada vez son más, no me acuerdo qué palabra utilizábamos por aquella época, pero que hacíamos periodismo para los periodistas y no tanto para la gente que estaba al otro lado de la radio. En un momento en el que además los podcasts entraban, yo de hecho, haciendo el máster de la COPE, me acuerdo que el proyecto final de máster era hacer un podcast, no era hacer un programa de radio. Entonces, yo que venía con ese background y que me había adentrado en el mundo del marketing digital, del negocio, dije, es el momento, ¿no? Es el momento de lanzarme y hacer algo propio, algo mío que de verdad tenga mi esencia y que de verdad transmita, que de verdad genere un impacto en la sociedad.
que al final yo creo que es para lo que hemos venido todos, ¿no? Para ser alegres y para dejar un impacto, una huella en este mundo. Y ahí es cuando llega un momento en el que sí que me tomo tranquilamente un mes. No sé si te estoy chafando la pregunta de qué es el Slow Life Thinking. Adelante. Bueno, Inspirabrand tiene una filosofía detrás, que es lo que me parece más interesante de todo esto, que costó bastante tiempo de parir. Fue un mes y medio muy, muy intenso, en los que me acuerdo todas las mañanas irme solo, porque claro, uno cuando deja el trabajo, la primera incógnita, el primer momento de pesadumbre que se le puede antojar es ese de, bueno, ¿y mañana qué hago cuando me despierte? No va a sonar el despertador, no voy a ir a la oficina, he dejado de trabajar, ¿qué hago? Bueno, pues fui muy disciplinado y dije, oye, voy a creer en un proyecto y me voy a levantar todas las mañanas para ir a trabajar. Y en este caso trabajar era montar Inspirabrand. Y yo, como os digo, quería que hubiera algo detrás. Yo quería que todo esto hubiera un movimiento, una comunidad. Hoy en día, y esto se lo debo al marketing, todas las marcas tratan de respirar por detrás un aro de comunidad. Hoy en día o tienes una comunidad de fieles detrás que sustentan tu marca, que sustentan tu proyecto, que sustentan tu visión de la vida, o no eres nadie. Hoy en día una marca es más una persona, unos valores, una visión, más que un nombre, ¿no? Entonces yo traté de hacer esa búsqueda introspectiva también en mí mismo y decir qué quiero transmitir a la sociedad, qué quiero hacer, cómo quiero de verdad inspirar, valga la redundancia, a la gente. Y ahí es cuando me empiezo a documentar y empiezo a mirar atrás, ¿no? Y aquí brota en mi mente e introduzco el tema de la sociedad de las pantallas. La sociedad de lo inmediato. La sociedad en la que una serie de empresas, multinacionales, plataformas, se han colado en nuestra vida como un hábito ordinario, como el que se lava los dientes, como el que se peina, como el que come, desayuna por la mañana, como el que hace ejercicio por la tarde o como el que conduce para ir al trabajo, ¿no? Y hablo del mundo de las redes sociales. En el mundo de las redes sociales no ha habido una educación, no la hay. De hecho, tú cuando naces, creces, pues te formas. Si has tenido la oportunidad de ir a un colegio cristiano, pues te forman en los valores del humanismo cristiano. Pues te recomiendan cuáles son los hábitos de salud necesarios para poder tener una vida sana. Pero con toda esta revolución de las pantallas, no quiero soltar la chapa yo solo, por cierto, interrumpirme cuando queráis. A ver, yo un poco lo que estaba pensando ahora es que entiendo que tú lo que en ese momento pensaste fue... Oye, no se puede luchar contra el enemigo, ¿no? No podemos hacer ahora que de repente que se cancelen todas las redes sociales y ya los niños no miran las pantallas, pero al menos pues voy a poner mi granito de arena para que eso que vean o eso que escuchan pues les sirva para algo. Y también por eso la pregunta, ¿no? que todo el mundo te habrá hecho seguro de, oye, pero ¿qué tiene diferente tu podcast? Claro. ¿No? Porque con todos los que hay, literal, ¿qué aporta? Entonces también en ese aspecto me parece especialmente valiente el atreverse a hacer algo que ya hay 80.000, claro. ¿Sabes? O sea, querer destacar cuando hay muchísima competencia, porque es verdad, es una realidad, y lo siento, Joseca, porque me entenderás, pero que por la radio ya igual pero pues no hay tanto futuro. Muchas veces, claro, como pasa con muchos proyectos de todo tipo, empresariales y demás, sí, el hecho de que ya haya competencia te ayuda, porque dices, esto funciona. Sí. Cuando no hay ni competencia dices, es que esto ni funciona. Claro, esto no llama la Soy atención. Novedoso, pero ¿y si no tengo público? Como pasa a los míticos, calle, zapaterías, otra zapatería, es que todo el mundo va a comprar zapatos en esa calle. Claro. Y pasa con todo, con restaurantes, con muchas cosas. Entonces, en parte, puedes decir, como veo que el podcast funciona, me lanzo. Sí. Pero es valiente, es atrevido. Sí. Efectivamente, o sea, yo ahí a la reflexión que llegué es, oye, vivimos en la hipermasificación del contenido. O sea, hoy en día el contenido nos invade por todos lados, ¿no? Entonces, yo efectivamente necesitaba diferenciarme y decía, ¿de qué manera me puedo diferenciar? Yo veía muy claramente una parte del contenido que iba enfocado puro y duro al entretenimiento, a buscar la risa, a buscar, pues eso. Sí, lo comentábamos antes algunos, que es un poco como la telebasura, pero movida a los podcasts. Efectivamente. Eso hay mucho. Sí, de eso hay mucho. Pero porque es verdad que, un poco en la línea de lo que decíamos, que buscamos siempre lo inmediato y lo que genera un placer así más instantáneo. Claro.
y es mucho más fácil entretener a alguien con un chiste que Sí. contándole algo La palabra profundo. sería banal. Sí. Banal. Total. Yo no me quiero aquí meter con nadie, ni quiero decir que Ibai Te dejamos hacerlo si quieres. a los jóvenes les está haciendo ciertamente algo de daño, porque no creo que les esté haciendo daño. O sea, creo que el contenido de entretenimiento que hacen los youtubers, los influencers y demás, está muy bien. Pero ¿realmente tiene un aporte de valor? Este era uno de mis principales palancas cuando quise montar esto, ¿no? Es yo lo que haga, quiero que aporte valor a la gente que me esté escuchando. Sí, que no le deje indiferente, ¿no? Justo. Claro. Que no les deje indiferentes, que no sea de, bueno, he echado el rato, he scrolleado la pantalla y he visto 45 reels, 45 Scrolleado TikToks. es hacer así. Sí, Para he los hecho... mayores. Sí, igual se me escapa algún anglicismo que mi compañera y socia Teresa me pega de vez en cuando. Entonces, claro, yo necesitaba hacer algo que aportara y con lo que yo además me identificara. Y entonces ahí llega el tema del slow life thinking. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que vivimos en una sociedad en la que prima lo inmediato, lo rápido, lo fugaz. Y eso no nos da la oportunidad de pararnos a pensar en seco. Yo creo que los jóvenes hoy en día, ahora luego hablaremos de qué nos inspira, ahora voy a decir un poco cuál es nuestro comportamiento de base, ¿no? Nuestro comportamiento de base yo creo que es frenético. O sea, no sé tú, ¿eh? No, creo que sabes ¿Nuria? que sí. Sí, o Sí. sea... E incluso los que invitamos un poco a, oye, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que Justo. vivir con calma, somos los primeros que no paramos. No paramos. Esto es así. O sea, vivimos No paramos. en un mundo en el que lo queremos todo, Sí. lo queremos ya, y cuando está sucediendo a veces no somos capaces ni de disfrutarlo. Claro, porque ya estamos pensando en lo siguiente. Y estamos en un piloto automático que es como, vale, un logro, luego otro, luego otro. Y creo que también es muy importante el pararse a pensar si realmente eso que estamos persiguiendo de manera automática, porque era nuestro sueño de pequeños, porque nos lo han impuesto nuestros padres, porque es lo que está haciendo todo el mundo, pues si realmente nos va a hacer felices o no. Y eso si no paramos, no lo podemos saber. Claro, tal cual. Y yo ahí es donde veo que las redes sociales jugaban un papel fundamental. Y yo cuando estaba haciendo esto, pensaba y decía, a ver si me van a llamar hipócrita, porque estoy, entre comillas, criticando a las redes sociales, o estoy poniéndolas en la picota, ¿no? En el foco, como las principales culpables de que nosotros estemos llevando este estilo de vida, pero sin embargo luego yo voy a hacer un contenido, un podcast que voy a sacar en redes sociales, Claro, ¿no? lo alimentas. Claro, entonces aquí yo quiero también ser muy claro, las redes sociales son una herramienta fundamental para los jóvenes, para los no tan jóvenes, para los mayores y para mi abuela que tiene 90 años y utiliza WhatsApp. O sea, claro. Es que, Fernando, tú estás de acuerdo conmigo, yo creo, en el hecho de que son muy poderosas, entonces, pues depende de si se usa para bien o para mal, serán buenas o malas, pero nada en sí es bueno o malo por sí mismo. O Justo. sea, depende del uso que le des. Claro, depende del uso que le des, pero hasta cierto punto. Y aquí quiero entrar un poco más en detalle en cómo las redes sociales o qué hay detrás de las redes sociales para que nosotros, que como decía, se han colado en nuestra vida y las tenemos en el móvil a golpe de un clic, trabajan internamente esos programadores, esos ingenieros informáticos que tratan de alimentar al algoritmo, de alimentar a la herramienta para que cada vez sea más adictiva. Y eso es un hecho. O sea, no podemos negar lo evidente. Las redes fuerte, sociales... es fuerte. Claro, y además he visto que está por aquí una amiga que trabaja en TikTok y luego igual la invitamos aquí. Las redes sociales... el único objetivo, el modelo de negocio de las redes sociales es horas de consumo por usuario. Ese es su principal indicador. Ellos monetizan gracias a eso. A más horas, a más tiempo, mayor engagement, mayor retención del usuario y por lo tanto mayor ingresos por publicidad. El precio que yo voy a poder ponerle a mi publicidad Negocio puro y duro. va a ser más potente. Es un Claro, negocio. pero es que realmente ahí, si nos damos cuenta, la transacción es nuestro tiempo. Claro. O sea, tú estás pagando no con 20 euros, estás pagando con ese tiempo que has Claro. invertido en ese vídeo. Eso es una barbaridad. Literal. La transacción eres tú. Y ahí es, yo creo que el punto de reflexión más importante de todo esto. Y ahí es cuando a mí no quiero decir que haya inventado la pólvora, porque ahora quiero citar a varios autores, de los cuales, a medida que
creé todo esto y tal, me he ido documentando, pero ahí es donde yo me di cuenta y dije, ahí está la clave. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que somos siervos, entre comillas, de una serie de multinacionales tecnológicas, en este caso, y de redes sociales, todos las conocemos, TikTok, Instagram, YouTube, en fin, todas las que hay. Pero una pregunta, Sí. ¿tú crees que los jóvenes de hoy en día son conscientes de esto? No, definitivamente no. O sea, yo creo que, como decía antes, no estamos formados para ello. Ya. O sea, yo creo que los jóvenes, ni en el colegio, ni en la universidad, ni siquiera en casa, os sonará que en las últimas semanas han salido noticias en el informativo hablando precisamente de padres preocupados por casos de compulsividad, de obsesión, de ansiedad, de depresión, de 1000 historias, por culpa de la cantidad de horas que la gente joven, que ahí es donde yo digo, no tan joven. Porque claro, cuando decimos la gente joven, pensamos el chaval de 16, de 15 años que está en la ESO o en bachiller. No necesariamente, que son capaces de pasar una media en España, que esto lo hablé en el capítulo 2, de 3 horas al día, la media en España, que pasamos en redes sociales, asciende a los jóvenes a 6. Madre mía. Hay una, creo que era por debajo de 17 o 18 años. O sea, hay una media de 17 Sí, una años barbaridad. de 6 horas al día. Claro, una persona que pasa 6 horas al día en redes sociales, ¿cómo no va a ser, por un lado, un negocio para las plataformas y por otro lado, tan perjudicial para ellos, ¿no? Totalmente. Madre mía, menudo follo. Sí. Nos Claro. hemos metido en un jaleo importante, Claro. las redes sociales. Sí. Totalmente. Y ahí llega... Vale. Pero sí. vamos a intentar irnos a lo positivo, ¿no? A todo esto, porque todo esto tú lo superaste, lo conseguiste y pensaste pues que efectivamente se le podía dar un buen uso y se podía inspirar a mucha gente con esto. Efectivamente, y ahí es donde llega... Hola, Joseca. ¿Qué tal? ¿Llamada del vicepresi? No. ¿No? Vale. Seguimos. Y ahí es cuando llega Slow Life Thinking. Ahí es cuando llega la filosofía que sustenta, inspira a Bran. ¿Y qué es Slow Life Thinking? Si lo traducimos al castellano, sería como pensar despacio, una manera de ver la vida Sí, con tranquila, calma. con Sí. calma, Pausada. ¿no? Pausada. Esa sí. sería la traducción más o menos literal. Y ahí es cuando quiero citar a algunos autores en los que sí que he ido leyendo para que también seamos conscientes de lo que hay detrás. Yo al principio cuando ideo esto es, oye, vamos a divulgar, vamos a hacerle ver a la juventud que un estilo de vida más tranquilo, más calmado, en el que tú eres propietario de tu tiempo y tú eres capaz de optimizar tu tiempo conforme a tú quieres y no conforme a las plataformas o el contenido te conduce, vamos a empoderar a ese chaval o vamos a empoderarnos a Sí, un poco como nosotros mismos, ¿no? vamos a devolverle la Efectivamente. propiedad del tiempo a los jóvenes. Exacto. Un tiempo autogobernado, un tiempo del que dispones y que dices, ¿cómo lo gestiono, no? Es que en qué momento, porque lo estábamos hablando antes de cómo atraen, ¿no?, las redes sociales, ¿en qué momento nos han quitado nuestro tiempo, nuestra libertad, ¿no? El decir, oye, voy a mirar este mensaje y tal, y luego estás 2 horas. Sí, Es una barbaridad. y también yo creo que en este punto hay que ser como muy autocrítico. O sea, del rato que pasas en redes sociales, ¿cuánto tiempo lo dedicas viendo tonterías y cuánto tiempo lo dedicas viendo cosas que de verdad te aportan? Lanzo la pregunta así un poco al aire. Es muy complicado, lo que estás diciendo es cierto, pero claro, vivimos con estos aparatos y con toda esa cantidad de Estímulos, saturación sí. informativa que también es complejo salirse. Claro. Muchas veces, porque tendrías a lo mejor que romper, pero romper es casi imposible. En tu caso, has decidido que sea incluso una forma de trabajo y de negocio, que está muy bien, pero entonces ya no rompes, porque rompe el que dice, puedo no usar el teléfono, salvo para algunas cosas, y paso de él y lo veo poco. Pero hoy en día casi todo el mundo te dice, como también lo uso para cosas serias, lo uso mucho por medio, efectivamente, cuando ves los ratios de tiempo, que todos eso lo tenemos en el móvil, te marca el tiempo, tal, y dices, hoy normal, solo han sido 58 horas en Instagram, 200 en WhatsApp, y dices, tampoco es mucho, no son 500, eso en un día. Hay más horas de redes que horas tiene el día, es como un milagro. Sí.
Entonces, claro, es surrealista. Me dicen, no lo miro tanto. Yo no lo miro tanto. No, nadie lo miramos tanto. Claro, es que ahí es donde está el tema, Joseca. Yo ahí lo que hice es, vale, yo acepto, yo soy el primero consciente de que yo voy a estar en Instagram. No voy a dejar de estar en Instagram, ni voy a dejar de estar en las redes sociales, ni en YouTube, ni en TikTok, que ahora me he metido con todo esto. Voy a seguir. Entonces, el punto es, estando dentro, voy a ofrecerle a la gente una manera distinta de consumir contenido. Esas horas que tú pasas viendo reels de Ibai, viendo vídeos, haciendo... Es que esto es muy tremendo. ¿Tú sabes que hay chavales que ven vídeos de otros cuantificando el importe de su outfit? No sé si has entendido a lo que me refiero. Sí, explicando, totalmente. llevo esto que vale tanto, tal. Sí, las zapatillas 100 pavos, el pantalón 50 pavos, la camiseta... Entretenimiento. Yo prefiero todos los de perros graciosos que me parecen una monada. Pero en fin. Fantástico. Yo puedo estar horas y sigo flipando con los Tekken, los Golden, son los buenos que son, me parecen magia. Claro. Pero reconozco que si hay contenido de calidad y los podcasts tienen una ventaja que te permiten escuchar, aunque también haya imagen, y mientras hacer otras cosas también productivas. Por lo que estás escuchando algo, si es interesante encima, bien, porque estás aprendiendo, siempre aprendes algo, reflexionando, y encima tú estás haciendo algo, lo que sea. Hombre, no estás en ese momento haciendo una contestación si eres abogado o planificando, pero puedes estar haciendo otras actividades, aunque sean actividades mecánicas en tu casa, aunque sea, y te permite, y el hecho de que estés escuchando, pero no sea el impacto visual, sobre todo de ver, es también un poco, como dicen, más perjudicial a nivel incluso cognitivo, como que te engancha más. Lo otro dices, oye, como oye música, oigo un podcast, si encima los sacas con una periodicidad razonable, tampoco generas esclavitud, y dices, bueno, y no a la semana. Pero Joseca, ¿y cómo es esto de que no podemos hacer una sola cosa a la vez? O sea, perdón, solo una cosa y no tres cosas a la vez. Porque es que ahora mismo creemos que tenemos que hacer maravillas en una hora, que tenemos que exprimirla a tope, ¿no? O sea, es un poco por encontrar el equilibrio con el slow life thinking. 20 cosas. Yo 22. Pues eso, pero también hay que saber parar. Sí, hay otra cosa que habréis oído, que esto va muy con el slow life thinking y que hoy en día ocurre muy poco, porque también está, es verdad que eso la sociedad y todos los temas de productividad, etcétera, se ha considerado que está muy mal, que es lo de tiempo para aburrirse, pero queda de, para no hacer nada. Eres un vago, es lo que tú quieres. No. O sea, queda muy de, eres un vago que no quiere hacer nada. Sí, la presión. Hombre, no, pero para tener como aburrirse, que es pensar, que es estar, eso ya está como condenado. En general, incluso nos sentimos un poco, nada, yo a veces me ocurre porque ahí tiro mucho de podcast. Digo, ponte un podcast y estás oyendo algo, como de ahí por lo menos, porque si no estás oyendo nada, normalmente si no, música sí que oigo. Yo reconozco que además, al ser muy comunicativo además, el silencio total para mí es ruido a veces. Dices, tanto silencio, dices, no, aunque hay un poquito de música. Pero luego dices, solo música, no estoy hablando, y dices, ponte un podcast. Y ayudan y acompañan, pero al final dices, estás con el aparatito, ¿no? Como dicen los mayores, si no tienes el podcast, otra cosa, y si no, pero no puedes decir, y ni lo miro, ostras, es que es complicado, ¿eh? El mundo digital por ahora yo creo que tiene un punto de, de adicción, no es lo más malo del mundo, yo creo que es bastante menos malo que otras adicciones, pero sí que es muy adictivo. Por eso yo es verdad que estas iniciativas personalmente me parecen brutales. Y dices, bueno, y hay de todo, como tanto se dice, no es el hecho, no es la red, no es el instrumento, es cómo la utilicemos. Tú ya, pero normalmente esto se utiliza para esto y esto para lo otro, esto es un mareo. Pero que haya cosas buenas ayudan. Y dices, voy a oír y lo disfrutas. En este punto, o sea, a mí, si me dejas, me gustaría mencionar a un autor que estoy leyendo mucho, y en concreto es un libro que os invito a todos a leer. El autor es Miguel Ángel González, es catedrático de Salud Pública por la Universidad de Navarra y por Harvard, casi nada, que tiene un libro que se llama Salmones, Hormonas y Pantallas. No sé si a alguno les suena, pero hace un ensayo precisamente hablando de todo esto, ¿no? Y es súper interesante porque él habla de conceptos como el de los salmones, que diréis, ¿qué tiene que ver los salmones con todo esto? Él hace ahí la analogía diciendo que en toda generación, cuando se ha visto un gran problema de salud pública o que pudiera afectar potencialmente a la sociedad, y pone el ejemplo de los años 70-80, cuando el tema del tabaco, que era algo completamente arraigado y que todo el mundo fumaba en cualquier sitio, trabas en un paritorio, pone el ejemplo, pues sales fumando y demás. Eso es verdad. Él ahí lo que cuenta es que
hubo una época en la que una serie de salmones, que es el pez, el pescado, no sé qué especie en concreto de pescado, que nada a contracorriente, es capaz de ir en contra de una tendencia del momento para posicionarse ante algo que está causando un agravio, un problema real para la sociedad, ¿no? Y entonces, él pone el ejemplo del tabaco, que se vio muy claro, una serie de eruditos en este campo, en el de la medicina preventiva, la salud pública, que se dan cuenta y dicen, oye, el tabaco hay que erradicarlo y dan ese paso, y él pone el mismo ejemplo con el tema de las pantallas. Él lo que comenta en su ensayo es que vivimos en un mundo en el que las pantallas, antes o después, van a tener que, obviamente no como el tabaco, no se van a erradicar, ni mucho menos, pero sí se van a tener que de alguna manera erradicar. Y él lo que hace es invitar a una serie de salmones a que sean capaces de nadar río arriba, que naden a contracorriente, para levantar ese espíritu crítico, inconformista, combativo, de decir, oye, stop, ¿no? O sea, ya está bien. Y de hecho hay una frase que me he apuntado antes aquí, que me ha gustado mucho, que dice, a cada generación le salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales e ir contracorriente. Y me parece muy interesante... Parece el lema de Neos, permíteme que te diga. De verdad, ¿eh? No, pero por favor, sigue. No, eso, pues es también el lema de Inspirabrand. Quiero decir... Por eso estamos aquí hoy. Claro, es también el lema de Inspirabrand, porque al final... Esto es súper bonito, no sé si estaba previsto, pero... Aunque ahí pone porque no todo vale, yo iba a decir, el lema es porque no todo vale, sí. Pero es verdad que esa frase es muy buena. Y ahora también lo hemos puesto como hay esperanza. Sí. Me gusta lo de inactuales. Sí, decir clásicos o atemporales, tal. Inactuales. Sí. Pero la actualidad es terrible. Sí. De verdad, la novela, apuntárosla, Miguel Ángel González, Salmones, hormonas y pantallas. Hay otra que también es muy buena que dice, donde todo el mundo piensa igual, casi nadie piensa demasiado. Totalmente. Que también es Qué otra... buena, ¿eh? Sí, no, este tipo es magnífico. Muy buena. Y son frases que nos tienen que inspirar, nunca mejor dicho, que nos tienen que hacer reflexionar. Al final, este tipo no escribe esto por casualidad, ¿no? Pues catedrático de Harvard, pues casi nada, ¿no? Pues eso. Entonces, yo cuando leo esto me identifico en ese puñado de hombres quizá más inactuales, aunque pues de inactual en otras cosas tengo poco, pero en esto sí que quiero serlo, sí que quiero abanderar la filosofía esta de Slow Life Thinking con esto, porque creo que antes o después nos vamos a dar cuenta y eso va a llegar. O sea, yo veo que ese momento en el que la sociedad diga basta y volveremos, todo vuelve. La vida todo vuelve. En los móviles ya está pasando un poco, sobre todo en la educación, que se están replanteando. Sí. En muchos, lo habréis oído, en los centros y demás, y hay movimientos sí. de padres, de alumnos y tal, que no quieren, porque al final tienen el móvil en el aula, trabajan, pantallas, redes, distracción, y claro, es mucho más difícil aprender. A nosotros nos influye y nos molesta, pero si lo has cogido ya un poquito más talludito, bien. Pero si ya tú naces solo con el móvil, ni escribir, ni memorizar un poco, que en nuestra época, la mía ya no se memorizaba. Según el año pasado se memorizaba menos. Ahora ya prácticamente si está todo en Google, porque lo vas a memorizar. Bueno, si no, ChatGPT o cualquiera de estas. Y de la gracia es saber buscarlo, no recordarlo, pero bueno, nos venden también con buenos lemas, ideas que para la formación real de la persona son muy negativas, aunque no suenan mal, es verdad que suenan bien. Pero eso es peligroso. Bueno, pues si os parece, movemos un poco de redes sociales a más lo que es la juventud, ¿no? Sí. Y por supuesto también siguen la línea de redes sociales, porque al final todo esto, todo el contacto que tienes con jóvenes y demás, aparte de Lane, que no nos has contado nada de esto, pero ahora te invito a que lo hagas, es a través del podcast. Entonces, con todas las personas a las que entrevistas y que están en los podcasts y que las buscas también, ¿qué imagen has podido de alguna forma percibir de cómo son los jóvenes hoy en día? Pues es una pregunta compleja, ¿no? Porque depende de a qué caladero vayas a pescar, ¿no? O de dónde vayas a buscar. ¿Dónde están los socios de Ética Company? Que levanten la mano. Olé. Ahí están, qué grandes. Gracias, chicos, por venir. Bueno, ahora que tocas el tema de Lane, los socios de Ética Company... Claro, la gente va a flipar, va a decir, ¿qué es eso, no? Ética Company, ¿qué es Lane? ¿Qué es todo esto? Claro, si yo le pregunto qué les inspira a los socios de Ética,
probablemente será muy distinto que si nos vamos a la esquina de la calle y les preguntamos a otros, ¿no? Claro, eso te iba a decir, porque estos niños son, vamos, de lo No mejor tan niños, de lo mejor. No tan niños ya. Estos jóvenes, Sí. estos grandes emprendedores, tenemos Sí. muchísimo que aprender de ellos. Sí. No, quiero hablaros de Lane porque me parece súper interesante, o sea, y además que esto está en Valencia, ¿eh? Que es que, o sea, literal yo hace 2 meses no sabía que esto estaba aquí. Y es lo heavy de todo esto. Bueno, las personas que están aquí, que han levantado la mano de Ética Company, son alumnos de un grado de emprendimiento aquí en Valencia que se llama Lane, ¿vale? Y donde tengo además el privilegio y el lujo de coachearlos, de ser su team coach. Este es un grado que yo la verdad no conocía y muy poquita gente conoce de mi rango de edad, muy poquita gente, igual si bajas a los 2000 igual sí que se conoce un poco más. Es un grado que se inspira en la educación finlandesa y en el aprender haciendo, ¿vale? Aquí hay una serie de alumnos, de socios de una empresa que han fundado con 17 años y que su carrera, a diferencia de la educación convencional, de un ADE, unas económicas, etcétera, estos chavales no tienen profesores, no tienen asignaturas, tienen un coach y tienen indicadores a través de un recorrido que durante 4 años les va a llevar a ser emprendedores de un equipo de alto rendimiento, ¿no? Claro, tú es que a este grupo de jóvenes les hablas de que la sociedad está dormida, que no hacen nada. Se ríen de nosotros. Claro, se ríen. Porque con 17, 18 años están empezando a montar una empresa. Sí, sí. Ah, vale. Son el 1%, o sea, yo siempre se lo digo, yo iba a decir en clase, no hay clase, o sea, en Lane no hay clase, que es lo más importante, o sea, estos chavales están capacitándose en algo tan importante como es el pensamiento crítico, el autoliderazgo, y ellos no tienen un horario, no tienen clase los lunes. Hay gente que me dice, ¿a qué hora tenéis las clases? No hay clases, o sea, aquí tenemos sesiones de entrenamiento en las que compartimos el estado de la compañía. Pero entonces, o sea, ¿cómo se entrena ese pensamiento crítico? O esas, a ver, no quiero decir skills, habilidades. Sí. O cómo se prepara. Claro, porque si realmente no son clases, que estamos viendo que no, como que no son buena idea, ¿no? Pues entonces, ¿cómo consiguen adquirir todos los conocimientos que necesitan para montar una empresa? Iba a preguntar algo así. Es que es muy llamativo. Claro. Es heavy, ¿verdad? Y Sí, tenemos que prestar atención porque también deberíamos hacerlo el resto, ¿no? Sí, yo era lo primero que me cuestionaba cuando empecé. Y dije, ¿dar clase de qué? Luego me explicaron que no tenía que dar clase de nada. Claro, sí. Menos mal. Encantado. Menos mal. No, o sea, es una metodología inspirada en Timi Academia, que es, como os decía, la metodología finlandesa en la que los equipos cooperan y establecen lo que es la gestión interna del conocimiento. Una gestión interna del conocimiento, algo que en las empresas está muy prodigado, pero que en una universidad no. Y es básicamente que de cada uno de ellos son una unidad de conocimiento diferente y que por sus propios medios son capaces de conseguir esas habilidades, esos conocimientos que necesitan, formándose y autoliderándose para llegar a poner en marcha proyectos que monetizan de manera real desde primero. De hecho, ya hay alguno por aquí que está ganando pasta con 17 años con proyectos. Y lo interesante de todo esto es que si no lo consiguen, se van a la calle. Es una carrera que tiene una cosa que son bottom lines. Es un sistema eliminatorio que lo que hace es básicamente ponerles entre la espada y la pared, por ejemplo, ahora en febrero, el 22 de febrero... O sea, realmente es como la vida misma, ¿no? El la vida mercado. misma, sí. Si se te va la empresa a la quiebra, pues... Literal. Pero a ver, a mí me está generando una duda. Yo la conocí hace muchos años por una amiga que estudió ahí, creo. Y me dejó un poco también cuando me lo contó, pero no, desde el primer día. Y tú te quedas como que llegas el primer día y montas ya una empresa. Y que tienes, pero claro, ¿y esto cómo lo conjugas con la idea del slow life thinking, que sería, leamos, sería un poco, volvamos como a la Grecia clásica, no lo digo por nada, leamos, formémonos, vamos muy deprisa, no hace falta ser empresario con 15 ni con 17, igual ni con 21, porque hay que ir adquiriendo como sabiduría, conocimientos, y ya llega el día, ya llega el momento que también vas discerniendo qué te gusta, si la empresa, no sé qué, varios tipos de profesiones, incluso una oposición, lo que sea. Claro, esto también es como lo contrario, como lo de ya
Tú ponte, es como lo de Sí. con 8 años empiezas y aprendes. Sí, hombre, como dice el refrán, no digo por nada, a la fuerza ahorcan. En situaciones más extremas aprendes, sacas. Sí. Pero también la idea del slow life en general, no es, ya se habló del periodismo slow, de comida slow, de todo más pausado. Me gusta que sea life porque ya lo engloba todo. No entraría en decir, estudiemos, leamos, lo que ha dicho muy bien Yuri. Los clubs como este en verdad se fundan, la mayoría de su origen en Inglaterra, para leer la prensa y para hablar, como para juntarte y decir, ¿cómo ves esto? ¿Qué mal va el país? Pues en un sitio, que es lo que luego hacemos en cualquier sitio, en un bar. Pero los clubs tienen ese toque más de hablar de la vida pública, ¿no? Entonces, está muy unido con esta idea un poco de reflexionemos. Pero claro, eso es, y un poco lo que decía Nuria, te tienes también como que formar, que es aburrido ya, Sí. pero leer cosas o estudiar o que te las cuenten aunque sea por transmisión oral para entender. Si no, Sí. tú aprendes con el pegarte, pero claro, Pero también Josica, es un yo aprendizaje creo, distinto. yo creo no que sé. sí que es compatible con el slow life thinking, precisamente porque para montar una empresa, por muy rápido que sea ese momento de atreverse, luego el mantenerte ahí, ser paciente, luchar, esforzarte, para eso hace falta mucha madurez, mucha reflexión y mucha pausa para saber cuáles tienen que ser tus próximos pasos. Al final, si no vas un poco en la línea de esto, ¿no? De el no querer las cosas inmediatas, sino quererlas bien, pues no puedes sacar una Sí. empresa adelante. A ver, ahí recogiendo la reflexión de Joseca, sí. O sea, estoy parcialmente de acuerdo con lo que comentas, Joseca, pero se me ha olvidado comentar partes fundamentales del proceso y de la metodología. Y una es que los laners, que es como se hacen llamar, por supuesto tienen una capa de formación muy importante. De hecho, si les digo la palabra book points, igual alguno por ahí se asusta, es un indicador fundamental en el grado. El grado oficial, por cierto, por la Universidad de Mondragón, en País Vasco. Book points, los cuales están obligados a conseguir 40 en el primer año si quieren pasar a segundo, son básicamente los libros, los 40 libros. Lecturas. Yo no me he leído 40 libros, lo digo, no tengo ningún tipo de pudor en decirlo. 40 libros en 8 meses, o 9 meses, el primer año, claro. Y luego hay una plataforma Moodle que os sonará a todos de educación a distancia, que también les forma en competencias digitales, legales y financieras. Y luego hay otra tercera pata que se me olvida muy importante de comentar, y es que Lane no solamente es exigente mientras estás en Lane, sino a la hora de acceder a Lane. Tú para acceder a Lane tienes que superar una prueba que por lo que tengo entendido yo no la he hecho, lógicamente es harto complicada. O sea, no entra cualquiera. De hecho, y los socios de ética lo saben, empezaron 20 en septiembre, quedan 17. El propio sistema te va dejando atrás en el momento que no eres capaz de evolucionar con la compañía. Sobre todo o sea, estoy de acuerdo con lo que comentas, pero al final el emprendedor, que hoy en día es una figura fundamental, yo creo, en nuestra sociedad y más en nuestro país. No sé ahí desde Neos Faltan muchos un poco emprendedores. cuál es vuestra visión del mundo del emprendimiento, pero yo creo que es fundamental para que una sociedad evolucione, sobre todo un país como España, tan dependiente del mundo del turismo, del sector turismo, del sector servicios, etcétera, tener a gente que de verdad crea negocios y tan jóvenes o sea, esta gente en un año saben lo que es la vida. Claro, o sea, de alguna forma no les dais el pescado, sino que les enseñáis a pescar, ¿no? Efectivamente. El De hecho, clasicazo. una de las cosas que a mí más me cuesta y que ellos me echan en cara, y se lo agradezco un montón, es que yo, como todavía team coach inexperto, muchos de los compañeros me dicen, Fernando, no les des la pista, porque a mí lo que me sale es el instinto de primo mayor o de Claro. papá, de venga, ves por aquí, no, ves por allá, no, este proyecto no va a ningún lado. No. La metodología, sobre todo en primero, es dejarles que hagan. Y también incluso dejarse sorprender tú, porque igual tú tienes una idea que crees que no va a ir y luego va y ellos la sacan adelante. Efectivamente, tal cual, y te sorprenden. Claro. Entonces, claro, volviendo un poco a la pregunta que tú me decías, Nuria, claro, yo le pregunto a un chaval de Lane qué le inspira, y es que ni por asomo es lo mismo, pues está preocupado porque llega Navidades, porque se acaban de enterar que les hemos contado la metodología hace nada, que ahora en febrero se van a Berlín porque tienen un Learning Journey, un viaje de estudios, en el que tienen que convivir con un hub de emprendimiento. Este año se van a Berlín, el año que viene se van ¿a dónde se van? ¿A dónde os vais el año que viene? Nueva York el año que viene.
tercero India y Corea y en cuarto no lo sé. Entonces, claro, son chavales que están preocupados por eso, que como no lleguen a tener la pasta necesaria para poder viajar, se van a la calle, no van y son expulsados del grado. Entonces, claro, ¿qué les inspira? Pues obviamente que verán vídeos de Ibai y que verán YouTube. Bueno, o te la reformulo. ¿Qué les diferencia a ellos de la juventud actual? Yo diría que tienen hambre. Que tienen mucha hambre. Muchísima hambre. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, yo no tenía el hambre que ellos tienen. Pero vamos. ¿Pero de dónde sale ese hambre? ¿Cómo podemos alimentarlo? Porque desde luego yo creo que hace falta. Estamos en una sociedad bastante dormida, que vamos todos como muy en masa, muy no a contracorriente, sino como un tronco movido por la corriente. Y pues hay que despertarnos. Es gente con un pensamiento crítico muy elevado, son perfiles de chavales que no dan nada por sentado, que dudan de lo que ven, que lo que ven en redes sociales no se lo creen. Claro, se lo cuestionan todo. Se lo cuestionan todo y tienen esa curiosidad, ese hambre por saber más. Y al final, al ser nativos digitales, pues lógicamente han vivido pegados a ellos, ¿no? Hay chavales que están programando ya en primero. Entonces, claro, mira, un saludo ahí a todos los coaches de Lane que acaban de llegar. Son chavales que están programando en primero, por ejemplo, y que con 17 años se han tomado la molestia de aprender a hacerlo por sí mismos. Porque hoy en día, y eso es otra de las cosas que yo creo que más se nos ha olvidado y que más hay que tener en cuenta, es que hoy en día el conocimiento está completamente a nuestra disposición. Totalmente. De hecho, hay hoy en día, y yo lo conversaba el otro día hay una industria hoy en día que se ha arraigado y se ha desplegado completamente en redes sociales, que es la industria de los infoproductos. Hoy en día hay un montón de precisamente de estos influencers que hablábamos, más o menos fiables, cuyo negocio es venderte un curso y venderte una formación que te va a capacitar en algo para que tú de manera independiente seas capaz de montarte tu propio negocio. Entonces ese pensamiento crítico al que siempre yo personalmente les invito, pero no hace falta porque ellos lo saben, es no todo lo que veo, no todo ese curso de programación o no todo ese curso de ser el mejor X en, yo qué sé, Amazon FBA, por ejemplo. Os invito a escuchar el primer podcast que entrevistábamos a los chavales de AMZ Consulting. Pues tienen que ser capaces de discernir y de ver muy bien si lo que les están contando, si ese negocio que les están vendiendo en redes sociales es real o no es real. Y si funciona o si no funciona. Y no creerse, no tragarse todo lo que ven en las plataformas. Pues yo me lo creía, yo estaba convencido que iba a tener autonomía financiera y que iba a ganar 5.000 millones en 2 semanas, que iba a vender mogollón de pisos, o sea, todo es maravilloso. Todos son... Eso lo dices por el último, ¿no? Por el de Pablo Gil. No, en general, todos son expertos, lo que te sale sponsorizado. Aunque tenga 100 seguidores, paga sponsor, entonces te sale... Yo antes pensaba, los sponsors ya, empresas, gente que mueve un volumen, no. Tú pagas, te aparecen por lo que sea y el otro tiene 120 seguidores y eso da igual. No hace falta tener una fuerza para decir, hombre, entonces ya haz publicidad, la hacen. Entonces todo el mundo te ofrece cursos, historias, eso es verdad. Yo te quería preguntar, de los que has entrevistado tú, ¿hay alguno que a ti te haya incluso inspirado un poco más o te haya impactado más? Aunque sean gente mucha que tú ya conoces, que hace cosas pues bien hechas, que tienen una capacidad así, que son un poco, claro, también cuando buscas a alguien dices, hace algo, ¿no? Hace falta que sea el número uno, pero es un poquito más disruptivo, ¿no? No está ahí o no. Ya ha hecho un proyecto, tiene alguna empresa o alguna historia, pero ¿hay alguno que te haya impactado, que te haya contado algo y digas, ¡buah! No me lo esperaba. A ver, creo que lo que hemos visto hasta ahora es la punta del iceberg. Estoy convencido de que el que saquemos en enero o en febrero me va a inspirar más que el anterior, por un sentido de que siempre me gusta superar el contenido, cada vez sea más interesante, ¿no? Pero sí que hasta ahora, y quitando de la ecuación a Lane, que es que debo decirlo, debo reconocerlo, y no es sentir los colores, que sí, ni autopromo, pero la verdad, un país como España, y Joseca, tú que vienes del mundo del periodismo y que estarás harto de ver el informe PISA de todos los años. ¿Cuántos cates nos caen en España de lo mal que vamos en educación,
lo pésimos que somos, lo mal formados que están y cuánto... Es verdad que siempre ganaba Finlandia. Siempre. Y esto es finlandés, realmente, Siempre, por origen. justo. Claro. Ya salió muy bien Castilla y León, creo, en PISA. ¿Sí? Sí, esas Seguro. cosas raras. Sí, pero la media de España en PISA siempre ha sido mala. Sí, porque tampoco me sé todos los baremos que miden y aquí somos pues españoles, oye, tenemos otras cosas, somos Sí, muy ¿no? buenos, pero eso siempre tenemos, Ya, si mucha cogemos honra. que decir estándares europeos internacionales solemos salir caneados. Claro, por eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ver que un movimiento español está liderando, en este caso, en un terreno, en un ámbito en el que somos los peores, ver que están tratando de revolucionarlo y que lo están consiguiendo, y que salen todos los años entre 10 y 20 emprendedores nuevos por compañía, que por cierto no lo hemos dicho, pero Lane en España está Valencia, Madrid, Barcelona, País Vasco, Málaga, y luego por el mundo Puebla, México, Berlín, Corea, en fin, es una Yo comunidad creo que lo más internacional. destacable es que priman, que eso es raro, en verdad en la formación no es lo habitual, porque nuestro carácter tanto en España como en Europa, por varios motivos, sobre todo pues culturales y históricos al final, un poco de todas nuestras tradiciones, de cuidado, de apoyo, de atención, de no te quedes el último, pobrecito. Y aquí lo que hacen es primar la meritocracia, el esfuerzo, la meritocracia, y eso es disruptivo porque aquí siempre es, no es tan bueno, ya no vas a decir que no es bueno, y aquí es como decir, no pasa nada, pero si no eres bueno, pues no estás, y el que esté, No, que y se lo que ocurre, si no eres bueno en esto, pues busca en que eres bueno. y que demuestre, y eso es bueno, primar esa meritocracia. Es verdad que es sorprendente, porque aquí, claro, por eso no hay 8.000, porque aquí muchos no puede haber, porque ya dirías, se dirán que elitista, que no sé qué, y tienes que hacer, y dices, bueno, pues vale, pues, pero es primar un poco el, oye, hay que ir subiendo y hay que intentar mejorar en la vida. Exacto, sí. Entonces te diría que ese es uno de los que más, aunque es algo que más allá de un podcast, creo que ya es algo que forma parte de mi día a día, pero yendo a otras entrevistas, pues la última precisamente con Pablo Gil, que me consta, lo conoces a Pablo. Pablo Gil Brusola, un gran tipo que además se lo agradezco un montón porque vino al podcast en un momento en el que está a tope con PropHero, con su startup, pero me gustó mucho, no tanto por lo innovadora que puede ser su tecnología o su software para invertir en inmuebles y conseguir esa libertad financiera de la que todo el mundo habla. Realmente de esa entrevista extraigo una cita o un tramo que es como también muy vital y que habla mucho de la sociedad española y que nos invita también a esa inspiración y a esa reflexión. Pablo, para el que no lo conozca, Pablo fue cofundador de GrowPro Experience, la plataforma de estudiantes de viajes a Australia, con Goico Llobet, dos emprendedores que trabajaban en el mundo de la consultoría tecnológica, si no me equivoco, en Barcelona, se van, montan GrowPro, una startup que bueno, hoy en día ya no se puede considerar ni startup, les fue muy bien y lo que les llevó es a vivir pues 10, 15 años en Australia. Un mundo anglosajón completamente distinto al nuestro y demás. Pablo deja GrowPro, se sale y empieza este otro negocio, ¿vale? PropHero. Y ahora acaba de volver a España para abrir la oficina aquí. Y cuando estábamos hablando, lógicamente, del tema de las finanzas, del tema de las inversiones y de todo esto en el podcast, yo hubo un momento que le pregunto, Pablo, ¿por qué hay tanto pudor o tanto miedo, entre comillas, en España a hablar abiertamente? No sé si la pregunta iba así, oye, ¿qué diferencia notas entre Australia y España sobre estos temas, sobre finanzas? Y él me decía que en Australia es completamente normal, algo que aquí sería impensable, hablar en un ámbito pues, como el que estamos ahora, de una cena y de tal, cómo te van las finanzas, dónde inviertes, dónde no inviertes, dónde te está yendo bien, dónde te has ido mal, dónde has fracasado, en qué negocio has fracasado, cuánto ganas, cuánto facturas, cuánto tienes de beneficio. Y eso es algo que él me decía que le ha causado mucho shock cuando ha vuelto a España, porque aquí él me decía que vivimos en una sociedad en la que el deporte nacional, y esto creo que no es un secreto para nadie, es una sociedad en la que pues la envidia, la crítica es preponderante, ¿no? Y yo me quedé así como diciendo, es que tiene razón. O sea, tiene razón. El latino es así. El latino, el español,
tendemos a que cuando al otro le va bien, uy, Sí, no estoy... Estar haciendo trampas. O dudar si ha hecho algo Sí, mal, sí, o sí. sin decirlo, entonces Sí. decir, Ay, cabrón. ah. Se Pero va claro, mal, a ver, bueno, al menos. pero Y eso- si le va eso es bien, un se hunda, problema, aunque eso es tú un te problema hundas también, eso es realmente, verdad. porque, o sea, yo creo que es un poco la frase de siempre de que si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado, ¿no? Claro. De trabajar en equipo. Entonces, ¿tú crees que entonces en comparación, pues eso, con Australia u otros países, a España le falta un poquito de eso, de trabajar en equipo, de Sí, yo lo que percibí por esa conversación con Pablo y por también mi experiencia... jóvenes y no jóvenes, me refiero? Sí, en este jóvenes caso. y no jóvenes, abrimos completamente el círculo. Yo lo que percibo ahí es que tú sales de España y te vas a este tipo de países anglosajones o a los países más potencias en Europa, Estados Unidos y demás. Allí, sobre Estados Unidos es un claro ejemplo, allí no existe el miedo al fracaso. Claro. Es otro mundo. Es que no existe, es otro mundo, que tiene sus cosas completamente Por eso, claro. negativas, que de Estados Unidos probablemente la balanza sea más cosas negativas que positivas, pero si hay algo que podemos rescatar de esas culturas o de esas sociedades que nosotros no tenemos y que nos vendría muy bien, es ese no tener miedo al fracaso. Es que ¿por qué? Sí, el atreverse, ¿no? Y el decir, oye, pues mira, si me equivoco, así puedo ayudar a la otra persona que lo va a intentar para advertirle sobre esto. No tener miedo al fracaso y sobre todo no tener miedo a contarlo. También, claro, muy importante. Porque Pero esto es un poco lo que dicen también en la Asociación Valenciana de Empresarios, siempre repiten muchas veces, incluso el propio Juan Roch lo ha dicho a veces, el lema de tenemos que salir del armario, y lo dice él refiriéndose a, hay que decir, soy empresario, genero empleo, genero riqueza, pago impuestos, es complicado, y no tener vergüenza, y a veces también se refieren, y todo no me ha ido siempre bien, pues a la mayoría no, si no es imposible que empezaran y desde el día 1, todo un crecimiento, han montado negocios, han fracasado, han tenido problemas, se han endeudado, han vuelto a salir adelante, la mayoría normalmente además con una fuerza que suele ser genética, si analizamos el tejido empresarial y el que se atreve sobre todo, que tú estás centrando en esa parte muy empresarial, porque es verdad que esto rompe con la mentalidad más de ser funcionario, pues lo que pasa es que también tiene que haber de todo, y dices, bueno, y lo otro es más tranquilo, más reflexivo, pero bueno, lo que pasa es que es verdad que cuando de cada 10, 8 quieren ser funcionarios, Sí, dices, a ver, ya, vamos a calmarnos, o sea, ¿en qué estamos? No, porque tengo sueldo, ¿y quién lo paga? Pues los impuestos y tú, ¿y quién lo paga? Y no piensan, los del sector privado trabajando El pagando impuestos. empresario. Sí. Entonces hay un momento que cortocircuitamos, fuera, no, hay un dinero Pero que es lo cae. fácil, lo es complicado, lo que pues evita reflexión o pensar. Pero tampoco se ha planteado, o sea, a veces ni con mala idea no se plantea que el problema es que de dónde sale ese dinero. Se ve como de, bueno, dinero, y dices, ¿y de dónde? Porque lo que tú haces es importante, pero tú no generas riqueza. Ah, pero yo quiero positar. Y dices, ya, pues, claro, eso es todo. También el Estado que tiene que ver cómo equilibra un poco ese número entre el trabajador público y el trabajador privado. Pero el empresario, como decía, muchas veces es que lo lleva genético, entonces suelen ser generaciones y tienen esa fuerza, pero es cierto que en nuestra cultura, que eso es europeo, pero es muy español, tiene mucho que ver yo creo también con el mundo latino que yo me refiero, pero bueno, que es el mundo Italia y España fundamentalmente, es el mundo del sur de Europa donde tiene mucha influencia también el catolicismo y nuestra manera un poco de entender el sentido del perdón, de la culpa, etcétera, de la familia, los trapos sucios se lavan en casa, tanto no cuentes tal porque ya todo el mundo, ay, le ha ido mal, entonces me da a decir, claro, lo digo, aquí todo eso está muy penalizado, entonces lo llevamos, es una carga que es una herencia multisecular prácticamente, no es de ahora. Entonces dices, no digas si te ha ido mal, no lo Claro, aquí estás cuentes. hablando del postureo. Bueno, pero dices, no que lo en cuentes. la juventud está tremendamente en auge. Da vergüenza, es verdad que da mucha vergüenza Claro. al final un compartir en general. O proponer, oye, montamos algo, hacemos algo, será difícil, igual no va mal, bueno, pues vamos a montarlo y si no, cuesta. Es verdad que da mucho miedo. Cuando hay valientes, con los que tú decías de Lenin, de tal, de... Lenin no, Lenin. Lenin. Bueno, Lenin. Lenin era otro. da Cuidado, igual. Cuando cuidado. hay gente más disruptiva, pues están enfocados, los tenemos aquí, pues hay mucha gente en EDEM, si es que están focalizados en los sitios donde y dices, qué cracks. Y son como esos pocos líderes, lo que han dicho al principio, estos locos, Claro, para destacan montar ellos y cosas, ya está. claro. Sí, es Claro. una excepción. En nuestro entorno sí, en otros no, en otros hay muchos así, claro. Sí, no, la verdad es que es muy interesante, pero creo que invita a esa reflexión. Yo ese día, ya te digo, me fui de esa entrevista con la sensación de, joder, qué realidad más grande me acaba de contar y qué ciego estaba, ¿no? Porque muchas veces vivimos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro país, en tu mundo, y abres un poco la mirada,
que es también un poco lo que me está permitiendo. De hecho, yo creo que otra de las propuestas de valor más importantes de Inspira Brand, volviendo un poco al proyecto, es ese. O sea, nosotros al final lo que queremos es cultivar ese pensamiento crítico de los jóvenes, de la gente que nos escucha, de la gente que nos ve, y ayudarles a ser más autocríticos, a decir, oye, esto me aporta, esto no me aporta, esto vale la pena, esto no vale la pena, y creo que eso es algo fundamental. Entonces, claro, hablar con tanta gente de índoles tan diferentes, porque ahora casi que me lo sé de memoria, ahora todavía puedo decir que entrevistamos a unos chavales que se han montado un negocio que venden en Amazon, te forman para que seas capaz de vender en Amazon. El segundo hablamos full redes sociales con el director de social media de DEM, de Marina Empresas. Tercero fue Goico Llobet, que hablábamos de GoPro Experience. O sea, fíjate qué mundos, cómo cambia del mundo de los viajes, del mundo de las redes sociales, del mundo de Amazon. Luego hemos hablado que este es un capítulo, por cierto, súper interesante, el de Pablo Cerra, CEO de Cloen, una empresa que está innovando en el mundo de las cocinas. Y que os invito a escuchar. Súper transformador, una empresa aquí, de Quart de Poblet. Está lleno. Una empresa de Hay unas empresas increíbles, hay más de las que creemos. Y ahí es cuando abres los ojos y dices... Sí. Bueno, que también eso es algo que yo también suelo intentar cuando escojo a un invitado para el podcast. Intento que de lo que vayamos a hablar tenga una aplicación en la vida de las personas. Si te fijas... Hablar de Amazon FBA, oye, hay una posibilidad de invertir que igual no conocías y ya la conoces. El mundo de las redes sociales, ojito, cuidado, que igual estás un poco adicto. Tercero, GoPro Experience, ojo, que te puedes ir a Australia y cambiar de vida y aprender inglés y trabajar y ganar 4.000 pavos al mes. Sí, yo he estado. ¿Y qué tal? En Sydney, pues increíble. ¿Te gustó? Increíble, sí. ¿O está muy lejos? Bueno, está lejos. Está al lado. Claro, lejos está. A mí, Australia, o sea, a mí me da miedo todo, pero Australia tan lejos... Una amiga me acuerdo que se fue hace unos años, que pilló luego el COVID. Sí. Decía, mi abuela que está mayor, si le pasa algo, nada, no, de mañana cojo un vuelo, 2 horas y voy. Es bestia, ¿no? Nada, Joseca, es algo que a día de hoy está completamente extendido. O sea, yo fui en 2017 y ya estaba muy de moda, y hoy en día es una locura. Post-pandemia, bueno, con decirte, GoPro, la plataforma esta educativa, ha pasado de facturar 20 a facturar 40 en un año. Una barbaridad. Entonces ahí es cuando dices, sí, no está tan lejos y la gente se atreve. Vale, pero yo aquí quiero entrar con una reflexión, y es que, evidentemente, bueno, yo soy la primera que me encanta viajar, que te escapas y te lo pasas pues fenomenal, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con la gente, o sea, quiero decir, como conocer el propósito de tu viaje. Porque muchas veces hay mucha gente que se va pues, para crecer y sacar una mejor versión de sí mismo. Sí. Pero luego muchos otros se van porque huyen de sus problemas, que luego se dan cuenta de que siguen con los mismos problemas, pero en otro país. Entonces, ¿cómo hacemos a la juventud, pues eso, que afrenten sus problemas sin tanta historia, tanto show a veces de, oye, pues me voy fuera, o no, pues me dejo la carrera, ¿Cómo hacemos que paren a pensar? Sí, tal cual. O sea, es que has dado en el clavo. De hecho, tiene una conexión muy social lo del tema de Australia. Al final, si tú te fijas en el perfil de chavales y no tan chavales que se van a Australia con este tipo de plataformas, te das cuenta de que hay tantos tipos de gente. Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso me fui porque no fui a un colegio angloparlante, fui aquí a los Hermanos Maristas y no tenía ni papa de inglés y necesitaba aprender inglés, fui, lo conseguí, viajé y volví, ¿no? Pero sí que tenías un propósito. Tenía un propósito, efectivamente. Claro. De hecho, tenía como un examen que hacer allí y tal, se acabó. Pero sí que es verdad que hablando con Goico, y era uno de los temas que yo le preguntaba, era ¿y qué perfil de gente os encontráis allí? Y dicen, claro, es que la gente se piensa que es el chaval de 22 que ha terminado la carrera, como fue mi caso, pero luego te das cuenta de que no, que hay gente con 32 años que sale de una relación de 6 con la que iba a ser su futura mujer y dice que yo me ha dejado la mujer con la que me iba a casar, dejo el trabajo, dejo todo, ¿no? y cambio de vida. Claro. Entonces, sí, eso es algo real. Entonces, creo que a tu pregunta, el tema de lo demás, cómo afrontar los problemas de una manera directa y no escapar, que me parece un temazo, en este caso era más vinculado a eso. Me ha pasado una desgracia muy grande de ese estilo. Claro, hay un punto muy de escapar. Sí. O sea, no malas, pero sí, de cambio de vida. Un poco. Porque el caso, la persona que nombrada que conozco, que ya se fue hace años,
momento de saturación, dejas un trabajo que tampoco te llena, no te acababa, y Australia, yo me quedo en plan de, a ver, si ya la Avenida Francia me parece que está lejos, digo, a ver, calma, móntate algo que lo típico es Inglaterra por el inglés, lo agradable sería más o Francia o Italia, y ya me parece como que Europa tiene mucha historia, mucho que aprender, y también pues, justamente por idioma puedes aprender. Y pienso, Australia, que porque está lejos, es verdad que es la otra punta, es que es muy lejos, Sí. son muchas horas de avión y tal. Entonces me quedé, me acuerdo cuando la gente, pero es verdad que ellos han hecho ahí un trabajo brutal y lo han puesto de moda como una cosa de destino, Australia. ¿Dónde te vas? Pues me voy a Australia un año. Pero también porque es mucho más disruptivo, yo creo, si te vas a un sitio en el que la cultura es completamente diferente. O sea, pero yo creo que Australia, bueno, tú que has vivido lo sabrás. Yo creo que casi un español, aunque hable en español en México, igual México en muchas cosas te rompe más que Australia, que a mí me parece que es como un Estados Unidos, en versión Australia, pero que es muy occidental. Sí, muy en desarrollado. todo, en general, la ciudad, la comida, la cultura, creo, tampoco te rompe. A ver, a mí lo primero es como irte que... a Japón, Sí. que te quedarías mucho más... A mí lo primero que me dijeron antes de irme para allá es que me iba al país de la cárcel de los ingleses. Ostras, Claro, ¿sí? sí. Pues yo cuando estuve en Inglaterra había muchos australianos. O sea, que no sé cómo A casa ver, al eso. final todos están bajo la misma reina, bueno, el mismo rey. Sí. Bueno, la cuestión, a tu pregunta, Joseca. Commonwealth, todo forma parte de la Commonwealth, Muy bien. eso es. ¿Por qué? A ver, hay un tema que creo que se nos está pasando a todos y esto es muy importante. Australia es uno de los países con la renta per cápita más alta del mundo. Dinero. Y eso, claro, muy bien. Cómo nos gusta el dinero. Claro. Recuerdo, slow life thinking, paz, Lo dice por mí. tranquilidad, reflexión, Claro. tal, y si pagan 5.000, millor. Fica-li, y mes. Hombre, hay Y que menos. estar en un sitio donde Me se te encanta. valore a todos los niveles, eso siempre. A ver, Así no hace falta que sea el X, ni el 12, ni el 13, puede ser ya el 15 para que vaya rápido, no haya que cargarlo en todo el día y digas el móvil, estés ahí y digas, guau, pero me compra el último. Claro, pues si hay mucho dinero al final puedes comprarte esos productos que son carísimos. es una realidad. O sea, en Australia van muy sobrados. Y en Sydney ya ni te cuento. O sea, Sydney es una barbaridad. Y a mi caso práctico, ¿vale? Pues, joder. Tú, claro. Yo fui a vivir allí con una mano delante y otra detrás. Con el curso de inglés pagado, un hostel de 15 días y ya está. Que ahí es un poco el tema emprendedor del que hablábamos antes, ¿no? Búscate la vida hablando un inglés sencillo, nivel bajo, B1 o si llega, a encontrar allí trabajo, ¿no? Entonces, yo me fui allí sin ningún tipo de certificación, sin ningún tipo de habilidad especial, más allá de que engañé a un entrenador de tenis para que me colara en su escuela para dar clases a los chavales. Muy bien. No lo hice. Maravilloso. Engañé. No lo hace. Sí, le engañé. Y se está grabando, es que me encanta. No, bueno, Ya, pasa digo, nada. se va a enterar ahora. Bueno, yo creo que ya ni se acordará de mí. Falsifiqué el... Muy bien. No, pero no Sigue, digas más cosas. Sigue. No, Entremos ya en delitos. No digas Entremos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más cosas? El Cuéntanos. título de entrenador de tenis. Tampoco fue un Bueno. pecado mortal, ¿eh? Tampoco fue un pecado mortal. Me lo dices a mí que he sido entrenador de tenis muchos sí? años. Que WhatsApp, claro. Yo daba clases de tenis mientras me sacaba la carrera. Oye, a todas ver las cuándo semanas. jugamos, ¿no? Bueno, cuando vuelva a tener tiempo, cuando me jubile. Bueno, la cuestión. Y voy al guía de la cuestión. ¿Tú sabes lo que ganaba yo allí de camarero en Australia? Yo curraba en un catering y en un hotel. En bodas, en un hotel y en un catering diferentes tipos de eventos. ¿Tú sabes al mes en dólares cuánto ganaba un chaval que hacía 40 horas a la semana? Dilo que estamos sentados. 4.000 euros. Dólares. Ya, pero es verdad que ganas 4.000, pero es un curro también que tú porque estás joven y fuerte, pero cuando te haces Sí, más pero mayor por es ese duro. mismo trabajo, al final aquí Dólares son australianos. 1.000 euros. Dólares australianos, claro. He dicho Conversión, euros, por no. favor, me hacéis la conversión ya. ¿Ya cuánto sale el piso allí, el alquiler y la Claro, vida más Google. cara? 1,8 está ahora. En aquella época no, ¿eh? La proporción, eso sí, de vida. Que En está aquella bien, época además, 1,2, es todo más caro, 1,3. me imagino. Claro. Sí, ahí voy, claro. Hay que Y al final lo de siempre, me voy a Madrid, gano más. Ya. Sí. ¿Cuánto Sí. cuesta un piso? Es verdad Pero que los pisos Joseca, aquí se han ido. Joseca, te pongo el ejemplo. Yo me pagué muchos viajes es poder haber ido a ver a Nadal a jugar en Melbourne el Open de Australia, ir a Nueva Zelanda, ir a Filipinas y hacer un voluntariado en Sudáfrica. Todo eso de lo que ganaba de camarero. O sea, que la vida allí era cara, evidentemente, era muy cara, pero podías ahorrar.
O sea, Eso sí que es bueno. entonces, claro, el tema de Australia, la gente ¿por qué todo el mundo va a Australia? Porque es que a la vez que estás estudiando, estás trabajando y te puedes costear allí la vida y vivir una experiencia maravillosa. Sí. Es que, a ver, es verdad que el coste de la vida y toda esa historia siempre es importante, porque al final aquí estamos viendo, hay cada vez más podcasts, más emprendedores, un montón de proyectos pues chulísimos como los que entrevistas, pero los jóvenes se siguen yendo fuera de España cuando quieren trabajar. Entonces también eso creo que invita a la reflexión, ¿no? de qué estamos haciendo mal, porque realmente creo que sí que tenemos talento suficiente como para que este país se impulse mucho más por los jóvenes. Quizá no estamos confiando suficientemente en ellos. En España lo que te dicen, y esto seguro que lo habrá escuchado mucha gente, es o emprendes o estás fastidiado. O sea, ¿En España? Eso es lo que te lo dicen. Eso es lo que te ti dicen. ¿Y a quién más? No sé, ¿eh? A mí... Yo es lo Es que decir, pienso. que te montas tú algo o el Claro. mercado está mal y no te van a contratar. Aunque Bueno, señoras no es que Pues- no te vayan a contratar, pero no te vas a ganar la vida igual la que como idea de no vas a ganar Pues, muchísimo. bueno. como se la ganaría un asalariado del resto de Europa, me refiero. No, eso es inviable. Ya. Claro, pero, con vale, los pero a sueldos ver, son no, yo me distintos. refiero a que, por ejemplo, mi sector, ¿no? Que es el derecho y demás, te aseguro que te van a decir 1000 veces antes que te saques una oposición, lo que hablábamos antes, que te montes un bufete de abogados. O sea, es que es... Si yo hago la estadística, te puedo decir que los que se han graduado de AD y Derecho, el 0% se está planteando montar un bufete. Entonces, a ver, yo creo que en España hace falta un Es que esa impulso mentalidad es de bestia ya. emprendimiento. Hay dos cosas yo creo que afectan mucho al tema de la empresa o del pensar en voy a hacer algo. Que uno es la mentalidad, como he dicho, pero que viene muy antiguo y eso yo creo que no es fácil de cambiar y no sé hasta qué punto puede cambiar o no. Y el otro, que sí que es un hecho, yo creo, más activo y más real, y es que por el tipo de sociedades que tenemos y por cómo es también Europa, sabemos cómo funciona también la legislación y toda la fiscalidad y lo impositivo es tan bestia que a veces dices, es que también estar muerto. La gente piensa, me da igual ganar 2.000 fijos de funcionario o 1.800 que 3.000. Estoy hablando de no el doble, pero casi. Muriendo de empresario. Cuidado, para esos 3.000 es porque estás generando, si es de autónomo, 5.000. Es decir, es porque estás generando más y estás mientras pagando el IVA, no sé qué, lo que sea. Aunque no tengas 20 contratados, ya no hablo de tal. Y así te quedas con 3.000 y dices, bueno, pero al final son 3.000 y tú, y no tengo vida. Y lo otro es, tengo toda la vida del mundo por, pongamos 2.000. Pero que fíjate que hay 1.000 de diferencia. Eso, como tenemos tanta la fiscalidad, y no es por hablar de un tema siempre en plan por sacar la política, es verdad. No, pero es verdad. Te quita la vida, las ganas y dices, porque salvo que empieces a ganar, que digas, vale, se paga mucho, pero gano tanto que compensa. Pero en lo que hablan de pymes, que aquí todo es autónomo o pequeñita empresa, 1, 2, 3, 4, es durísimo, ¿eh? Es durísimo. En Sí, verdad, es no, duro. de verdad. Al final te dicen, ya, alguno tira la toalla y me contraten donde sea o algo, Tal es cual, duro. tal cual. Y No, eso es durísimo. desincentiva mucho. Te voy a montar algo y con que me vaya bien enseguida. Sí. Es muy Mira, cruel. De hecho, y esto lo digo abiertamente, uno de los temas que estoy como loco por tratar en el podcast, que espero que se materialice ahora en enero o febrero, es hablar precisamente del tema de la fiscalidad, pero no en concreto de la fiscalidad española, sino quiero entrevistar a un caso real de alguien que se ha ido a Andorra. Sabéis que hubo un boom con tema de gente yéndose a Andorra, sobre todo en el mundo Los de Instagramers, los influencers. plataformas digitales, etcétera, y no necesariamente influencers y youtubers, que también, que es lo que más viral se ha hecho. Pero lo porque que más ahí se te ha hecho. destrozan. Y esto lo recuerdo, mirad, lo puedo contar. A ver. Sí, no sé. Bueno, os digo quién o Empieza no. a hablar y como te digo. una persona que me lo contaba una vez, que me decía, creo que al final a mí me da, yo creo que no se ha ido, pero me decía, me voy a tener que ir porque no puedo hacer aquí nada a nivel, ¿entended? De invertir. Todo legal. Sí, todo legal, pero no por el tipo de trabajo, no, es que no es broma, es muy duro. Había una fiscalidad que en lugar de poder tratarte como empresa, y entonces que hagas como hace muchas veces el empresario, de que la empresa es la que, por ejemplo, adquiere bienes inmuebles, tiene unos empleados, etcétera, te decían que como eres como un autónomo que trabaja con gente, porque todo depende de ti, de tu imagen, y entonces no es una empresa como si es tú, no podías hacerlo, por ejemplo, y me decían, no puedo ni invertir, que es muy lícito y muy español y muy normal, invertir lo primero en inmuebles para decir, tengo una casa o 2 o 4, tengo una garantía ahí, una la venderé el día que sea o nunca, la alquilaré. Y me decía, me voy a tener que ir a Andorra, pero como diciendo, porque si no, ahora que estoy ganando bien,
no puedo ni invertirlo bien. Ya no hablo de cuando ganas mucho, aunque pagues impuestos, hombre, ganas, sigues ganando. Y me sorprendió y dije, o sea, qué duro, qué cruel. Me lo estaba contando él como diciendo, es que es muy bestia. Pues bueno, ya sé que son las 9. En punto. Entonces yo creo que vamos, por supuesto que queremos escuchar todo el resto de preguntas, pero creo que lo vamos a hacer con una cervecita o un vinito. Así que damos por finalizado el coloquio y ahora bajamos a la planta segunda y nos tomamos algo juntos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y al ponente y a Josefa.